Saludos estudiantes de grado sexto, con mis mejores deseos que todo se encuentre muy bien para ustedes y sus familias. Bueno, en este video vamos a hacer un resumen, un repaso de lo que veníamos trabajando del origen y evolución de la tecnología y específicamente de los computadores. Esto para no dejar el tema así como corto, mucho abruptamente, sino darle un cierre y mirar algunas cosas importantes que nos faltaron y que a raíz de esta situación del coronavirus, del COVID-19, no pudimos terminar. Por lo tanto, la guía que ustedes tienen ahí tienen un documento de consulta y al final está la actividad. El resto de la guía no tienen que transcribirla al cuaderno, simplemente como documento de consulta, y lo que sí corresponde realizar es la sopa de letras que está al final, para lo cual van a tener la ayuda tanto de estos documentos de consulta que les envié, como el trabajo que vamos a hacer acá observando detenidamente este video, donde vamos a ver algunas características. Entonces, podemos decir que el origen y evolución de los computadores se remonta a las sociedades antiguas. Esta imagen que vemos acá corresponde a un centro de comercio en una ciudad antigua en regiones del Medio Oriente, donde se presume se empezaron a desarrollar los primeros artefactos tecnológicos. ¿Por qué? Recordemos que toda producto, desarrollo tecnológico surge a partir de una necesidad que se requiere cubrir. En este caso, las sociedades antiguas, cuando empezaron a comerciar, cuando apareció el dinero, requerían de llevar las cuentas y el registro de lo que iban haciendo. Para ello debieron y se vieron en la necesidad de desarrollar algunos artefactos. Entre ellos encontramos este que están viendo ustedes en pantalla. Se llama el ábaco. Es un elemento que se construía en madera o en piedra y con algunas esferas que me permitían ir haciendo cuentas. Mediante unos mecanismos establecidos o algunos criterios, este dispositivo les permitía hacer sumas, restas, multiplicaciones. Algunos más complejos permitían hasta realizar raíces cuadradas. Entonces, este ábaco pues es considerado como el tatarabuelo o el ancestro primitivo de los computadores. Hay que aclarar que no es un computador, porque ni realiza procesos automáticos, ni permite guardar información, pero sí permitía llevar unas cuentas. Entonces, digamos que dentro de ese proceso evolutivo se puede considerar como ese primer artefacto de desarrollo en el proceso de evolución de los computadores. En las sociedades primitivas, por aquí les voy a mostrar el punto donde fabricaron o donde se inventó este artefacto. Nosotros estamos aquí donde les señalo con el láser, es donde estamos nosotros en Colombia. Se dice que estos primeros ábacos se fabricaron o se inventaron en Babilonia. Algunos ubican en Babilonia la invención del ábaco. Es ahí donde les estoy señalando. Es una región donde hoy se encuentra Irak, eso es el Medio Oriente. A esas sociedades babilónicas son a las que se les adjudica la invención del ábaco. Otros dicen que fue un poquito más allá, en el lejano oriente, donde se dio el desarrollo, la invención de este aparato o este artefacto en la China. Entonces son dos teorías que hay, que se inventó en la China o que se inventó en el Medio Oriente, en Babilonia. De hecho, en la China hoy todavía se usan algunos abacos y seguramente algunos los han visto. Muchos, sobre todo en las áreas de preescolar y en primaria, lo utilizan para algunas actividades didácticas. Es uno de los elementos que aún permanecen y en China aún se utilizan para operaciones incluso ya más complejas. Por aquí tenemos en ese proceso evolutivo otra máquina. Esta se llama la máquina de telar de Jacquard o Jacquard. Este dispositivo tiene una característica particular, y es que esto que les estoy señalando acá, bueno, la máquina se usaba para fabricar telas y especialmente telas grabadas, telas con dibujos, con gráficos. Esto que les estoy señalando acá son unas tarjetas perforadas. Tenían una serie de huequitos que iban circulando o se iban moviendo por acá. Aquí en el interior estaban las agujas, y esas agujas se iban desplazando de acuerdo a como los orificios que tenían las tarjetas lo determinaran. Así que se iban moviendo sobre estos hilos que se muestran acá. Sobre esos hilos se mostraban y iban desarrollando la figura sobre la tela. ¿Qué característica permitía? Que pues el operario no tenía que ir tejiendo el dibujo específicamente y mirando cómo iba a ser el dibujo, sino que ya el gráfico que iba sobre la tela estaba predeterminado por lo que estuviera, digamos, de alguna manera escrito en estas tarjetas perforadas. Es una de las formas antiguas se puede decir que es el inicio del almacenamiento de información, de conservar información grabada para después utilizarla. Entonces, cuando querían cambiar
el tipo de diseño o de gráfico que estaban utilizando, simplemente cambiaban este lote de tarjetas perforadas. ¿Por qué tantas? Son muchas, porque ellas iban moviéndose a medida que se iba desarrollando el gráfico que se iba a implantar o que se iba a plasmar sobre la tela. Otro elemento que se considera parte del proceso de evolución de los computadores es esta máquina llamada máquina tabuladora. Esta máquina se utilizó para desarrollar o para procesar informaciones recopiladas de datos estadísticos, específicamente de los censos. Se inventó alrededor de 1889. Aquí dice máquina tabuladora de Hollerith porque fue su inventor y es uno de esos dispositivos también antecesores al computador. Formó parte de esos procesos de evolución de los computadores. Más adelante tenemos otra máquina, se ve un poco rara. Realmente esta máquina lo que tenía es una serie de piñones acá y en estas etiquetas habían unos números. Se dice que permitía hacer cálculos más complejos, cálculos matemáticos. Tenían unos serie de piñones para procesar, pero digamos que el concepto teórico de funcionamiento se aplica hoy día en los computadores. En aquella época no fue posible llevarlo tanto a la práctica porque la tecnología que había en ese entonces no permitía que funcionara eficazmente. Los conceptos que se utilizaron para diseñarla hoy en día se aplican en computadores, pero este artefacto, este aparato no funcionó como sus diseñadores lo quisieron porque habían muchas fallas en tanto la piñonería, en los engranajes mecánicos, entonces tenía ciertas dificultades al momento de llevar a la práctica. Aquí hay otra evolución, algunos de pronto habrán visto estas máquinas, en las tiendas antiguas tenían esta que es una caja registradora, esta es mucho más antigua, también trabajaba a base de engranajes y piñones y una manivela a la que se le daba vuelta cuando uno ingresaba los datos por acá con unas palanquitas, en estas ya eran botoncitos, pero en las más antiguas eran palancas. Se ingresaban los datos del valor de lo que se iba a registrar, se giraba la manivela y él daba el registro de los resultados acá. Es uno de los procesos antiguos. Aquí se ve su proceso evolutivo, otra versión mecánica, y esta ya era una versión eléctrica. Hoy día pues existen versiones o existieron versiones electrónicas, pero si ustedes normalmente van a un supermercado o a una tienda, ya todo está computarizado. Aquí ya tenemos uno de los primeros computadores que existieron, la ENIAC. Esta máquina que ustedes ven ahí, un poco de aparatos y artefactos, realmente está integrada por muchas partes, ocupaba un salón inmenso, además de que consumía enormes cantidades de energía, generaba mucho calor, de hecho, en sus procesos. Este dispositivo, esta ENIAC, hacía procesos computacionales básicos, ya se consideraba una computadora porque podía procesar información de acuerdo a algunas instrucciones que se le grababan en lenguaje binario. Ese lenguaje binario es el lenguaje que llaman lenguaje de máquina, de unos y ceros, donde para el computador todo lo representa en códigos de 1, 0, 0, 0, 1, como ustedes lo han visto de pronto por ahí en esas películas de sistemas o de tecnología donde aparecen muchos números cuando el computador realiza algún proceso, es porque ese es su lenguaje. Y él lo hace a través de estos dispositivos que vemos acá. Estos se llaman tubos al vacío o válvulas al vacío, así también les llaman tubo al vacío, es el nombre más común. Parecen bombillitos, realmente no son bombillitos, son switches, una especie funcionaban como switches automáticos. Entonces ellos permitían procesar la información porque cuando un switch está, digamos que encendido, cuando está activado, se considera que es un 1 y cuando está abierto, cuando está desactivado, un 0. Tenían la antigua máquina, en este caso esta ENIAC, tenía más o menos 18.000 tubos de estos, o 18.000 tubos al vacío. Eso pues hacía precisamente que fuera tan grande, además de los otros componentes que contenía. Fue uno de los dispositivos que permitieron llevar ese proceso a la práctica. Luego se inventó el transistor. Aquí vemos varias versiones de transistores. Estos mismos equipos o aparaticos hacían la misma función, estos dispositivos hacían la misma función que los tubos al vacío, lo que permitió reemplazarlos. Estos transistores eran mucho más pequeños que los tubos al vacío. Esto permitió que los computadores empezaran a reducir de tamaño. Si ustedes miran acá la comparación de un tubo al vacío respecto al transistor, que es el otro dispositivo importante en nuestro ejercicio, es mucho más pequeño. Entonces donde en el espacio que ocupaba un tubo al vacío, pues podían caber muchos más transistores. De hecho,
Estos elementos fueron evolucionando y cada vez los hicieron más pequeños. Hoy en día son de dimensiones microscópicas prácticamente los transistores. Y eso permitió que pudieran aparecer estos aparaticos, estos que parecen como bichitos, como insectos con muchas paticas. Se llaman circuitos integrados o chips, también se les conoce así, chips. Porque ahí metían muchos transistores. Yo les acabo de decir que se miniaturizaron los transistores y en un dispositivo o componente electrónico de estos pueden caber muchos transistores. Fueron parte importante en la evolución de los computadores porque permitieron reducir mucho más su tamaño. Ya no era ese gigante como el ENIAC que les mostré hace un rato, sino pudieron empezar a crearse dispositivos como este. Este es la primera versión del computador Apple. Eh, lo inventaron Steve Wozniak, Steve Jobs y otros colaboradores que ellos tenían. Este fue el que ellos fabricaron. Ellos inicialmente tuvieron un taller de garaje. En un garaje hacían la producción y este fue el primero que fabricaron, digamos, con un teclado básico en madera. Eh, Fue en el año 1976. Les decía que fue en el garaje de la casa de ellos. Ahí montaron su taller y ahí fabricaron este dispositivo. Obviamente, pues este era un prototipo. Fueron evolucionando allá elementos como este, ya de fabricación industrial. Ya incorporaron el monitor dentro del mismo dispositivo porque el que les mostré anteriormente debía ser conectado. Este lo tenían que conectar a un televisor para poder, pues, visualizar los datos. En este sí ya se hizo más sencillo. Este computador era ya con su monitor incorporado, obviamente con su teclado periférico, con su mouse. Fue otro de los procesos de evolución. Otro dispositivo importante, si bien los computadores tienen muchos elementos, muchas partes que, bueno, ya en clases posteriores, pues, cuando tengamos la oportunidad de pronto de verlos directamente y regresemos a nuestras clases en los salones, vamos a ver cada uno, pero aquí digamos los más importantes. Esto se llama un disco duro. El disco duro es donde se guarda la información de los computadores, donde todo lo que ustedes guardan, sus documentos de Word, sus dibujos, sus gráficos, su música, queda guardado en este dispositivo. Les voy a mostrar por dentro cómo funciona un disco duro. Este es un disco duro electromecánico. Se le llama así porque tiene partes eléctricas y mecánicas. Por dentro está es la parte del disco que gira a grandes velocidades y tiene este brazo, que es el brazo lector. Ese brazo va leyendo sobre el disco la información que tiene. Eso gira a muchísimas velocidades. Por esta razón, cuando hay un computador encendido, pues de hecho hay que cuidarlo, no se puede golpear, pero si accidentalmente se golpea el computador, lo primero que puede dañarse es este disco duro, porque como están moviéndose a altas velocidades, el brazo puede rayarlo y pues ahí se perderían parte de los datos. Aquí están sus componentes, les decía, el brazo lector y el disco, así se ve por dentro, pues así es la parte externa, pero cuando se destapa, aquí lo tenemos. Ese disco duro, hoy día hay discos duros de estado sólido se llaman, porque son compactos y realmente no son así como este que ustedes ven aquí, que es mecánico, sino que tienen muchas memorias. Son memorias formadas por chips como estos, por dentro, muchos chips como estos, ya mucho más pequeños, eso sí, y eso es lo que integra un disco duro moderno. Otro dispositivo importante en el computador, este se podría considerar como el cerebro del computador, es el procesador. Este procesador está en dos vistas, aquí lo vemos por encima, lo vemos por debajo. Es el que realiza todos los procesos. Cuando ustedes ponen a grabar una canción, cuando están haciendo un cálculo matemático, cuando ponen la computadora a realizar una actividad, un dibujo, a guardarlo, a través de este aparato es que él coordina, él hace todas las funciones de coordinar el funcionamiento de esos procesos y de todas las partes del computador, de los elementos que intervienen en su funcionamiento. Se llama procesador, hay de varias versiones y por dentro está formado por millones de transistores. Hoy en día los procesadores pueden tener hasta 3.600 millones de transistores, todos en miniatura, muy pequeños, son de dimensiones microscópicas. Y esto que ven ustedes aquí, que son como unos punticos, corresponden a los contactos que le permiten pues, conectarse con la placa y con el resto de la computadora. Por ahí va la información eléctrica que él envía y recibe para hacer los diferentes procesos. Aquí ya tenemos un gráfico general de todo ese proceso evolutivo que han tenido los computadores desde la ENIAC y todas sus partes, que era un equipo gigante, ya un computador más compacto que requería del uso de un monitor externo. Este ya tenía incorporado su monitor y viene una evolución
a los computadores que ya muchos conocemos hoy día, estos todavía existen, todavía se ven, se evolucionó también al computador portátil. Un dato importante, el computador portátil también se conoce como laptop. Esa es digamos que la palabra en inglés para referirlo. Muchas personas en español aún o que hablan castellano lo nombran laptop. Présteme la laptop, tiene su laptop, pero realmente se refiere al computador portátil. Portátil o laptop, ese es el nombre para este dispositivo donde ya empezaron a integrar todas las partes que estaban, el monitor, perdón, y la torre se integraban en un solo dispositivo y permitía ser desplazado o movido hacia diferentes sitios. No tenía que estar uno fijo en un solo lugar como si ocurría con estos otros aparatos. Hay una evolución de gracias a las tecnologías que se generaron con los portátiles o laptops. Evolucionó a algo que llama el computador todo en uno, que seguramente es el que ustedes van a ver hoy, incluso en el colegio, en la secretaría hay uno de estos, que es un todo en uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la torre, el monitor y sus dispositivos parlantes están integrados dentro de la misma carcasa, dentro de la misma parte donde está incluido el monitor. Es decir, es una sola pieza. Lo único de pronto va por aparte es el teclado y el mouse, pero lo demás se incluye en una sola pieza. Es, digamos, la evolución más reciente y funciona pues muy similar al computador portátil, pero este es un computador de escritorio. Entonces, este es digamos que es el resumen evolutivo de las diferentes generaciones de computadores. Aquí tenemos un robot. Este robot, digamos que son dispositivos o máquinas que se han creado para ejecutar algunas funciones, acciones o procesos mecánicos. Algunos robots como este tienen figura humanoide, son controlados por computador, por eso pues los traigo aquí en el proceso evolutivo, porque es una computadora la que los va a controlar. Existen brazos mecánicos robóticos, es decir, no siempre van a tener esta forma humanoide. De hecho, por aquí hay un robot, lo llaman robot enfermero, que se ha puesto muy de moda en esta época del coronavirus. En China lo utilizaban y en algunos países para atender a los pacientes, para que los enfermeros no tuvieran que tener contacto directo con los pacientes, y este robot iba hasta las habitaciones y en sus bandejas llevaba la alimentación o las medicinas. Incluso ahí en el monitor les mostraba la fórmula y cómo deberían realizar el proceso médico. Entonces, pues con esto les quiero mostrar que no todos los robots son pues de forma humanoide como este que tenemos acá, que es más un prototipo de estudio, es fabricado por la Honda, se llama Asimo, y es como uno de esos procesos evolutivos que a la larga propenden por llegar a ser elementos autónomos con algo que se llama la inteligencia artificial, que lo que procura es que no se requiera programar o exista un ingeniero programando el robot, sino que él automáticamente se autoprograme a medida que va interactuando con la gente. Muchachos, este es el resumen, espero les sea útil. Si le prestan atención, ahí están todos los elementos que ustedes van a encontrar en la guía que les mostré en esta guía. Ahí están todos los elementos para que la puedan resolver. Para no demorarlos más, aquí les muestro la sopa de letras, esa está al final de la guía que les mostré, y aquí están los elementos, muchos o todos los hemos visto acá en el video. Les deseo un excelente día, que les va muy bien. Recuerden que tenemos hasta el 15 de mayo para resolver la actividad. Ustedes identifican, bueno, una característica, aquí no están las palabras escritas, las que ustedes van a tener que buscar acá, están los objetos que las representan. Entonces ustedes dicen, bueno, este se llama de tal forma y lo busca en la sopa de letras donde se encuentre. Igual esta otra máquina, este dispositivo, este y este, esos van a estar ahí. Estos son uno solo, como les mostré ahora, simplemente armado y desarmado. Pero son esas piezas que ustedes van a encontrar dentro de la sopa de letras. Éxito, muchachos, muchas gracias y bueno, que tengan una excelente semana ustedes y sus familias. Hasta pronto.